Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación, o mejor dicho, la tensión, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esas dos superestrellas turcas que nos robaron el corazón en Erkencikus, Pájaro Soñador, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla con su química arrolladora. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué después de esa explosión de amor ficticio, aparentemente se distanciaron tanto? Hoy vamos a desenterrar la verdad oculta tras esa tensión, a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración, para intentar entender qué fue lo que sucedió. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores favoritos. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la verdad oculta tras la tensión entre Demet y Can. La historia de Demet y Can es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos y atractivos se conocen en el set de una comedia romántica que se convierte en un fenómeno mundial. La química entre ellos es innegable, traspasa la pantalla y los convierte en la pareja del momento. Todos los fans, y hasta los que no lo eran tanto, soñaban con que su amor ficticio se convirtiera en realidad. Y por un momento pareció que eso era lo que iba a pasar. Las miradas cómplices, los abrazos espontáneos, las risas compartidas, todo apuntaba a que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad profesional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de Erkencikus. Desde el primer capítulo, la serie fue un éxito rotundo. La historia de Sanem y Can, dos personas completamente diferentes que se enamoran en un contexto laboral, conquistó a la audiencia con su frescura, su humor y sobre todo, con la increíble química entre los protagonistas. Demet y Can supieron darle vida a sus personajes de una manera tan auténtica que era imposible no creer en su amor. Y esa autenticidad fue en gran parte gracias a la buena relación que tenían fuera del set. Se llevaban bien, se divertían juntos, se apoyaban mutuamente, todo parecía perfecto. Incluso fuentes cercanas a la producción afirmaban que las largas jornadas de rodaje se hacían más llevaderas gracias al ambiente de camaradería que reinaba, especialmente entre Demet y Can. Se les veía compartir bromas, practicar escenas juntos y hasta salir a cenar con otros miembros del equipo. Este buen rollo se tradujo en una química palpable en la pantalla, que fue clave para el éxito de Erkencikus. Pero poco a poco comenzaron a surgir los rumores. Rumores de celos, de discusiones, de egos inflados. Algunos decían que la fama repentina había subido a la cabeza de Can, que se había vuelto arrogante y difícil de tratar. Otros, en cambio, acusaban a Demet de ser demasiado exigente y de no soportar la atención que recibía Can por parte de las fans. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, es difícil saber qué hay de cierto en todos estos rumores. Lo que sí es cierto es que a medida que la serie avanzaba, la relación entre Demet y Can se fue enfriando. Las miradas cómplices se volvieron más frías, los abrazos más forzados y las risas menos frecuentes. Algunos testigos presenciales relataron haber escuchado discusiones acaloradas entre ellos durante los descansos del rodaje, aunque nunca se pudo confirmar el contenido exacto de estas conversaciones. Sin embargo, la tensión en el ambiente era palpable, y esto comenzó a afectar la dinámica del equipo en general. Uno de los puntos que más contribuyó a la tensión entre ellos fue, sin duda, la presión mediática. La prensa turca y también la internacional estaba obsesionada con su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una foto que confirmara su romance. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro. Esta presión constante, sin duda, debió ser muy difícil de soportar, y pudo haber contribuido a deteriorar su relación. Imaginen por un momento estar en su lugar, constantemente vigilados, juzgados y expuestos al escrutinio público. No debe ser nada fácil. Además, esta constante atención mediática también pudo haber generado conflictos internos, como la necesidad de mantener una imagen pública perfecta o la dificultad de separar la vida personal de la profesional. Otro factor que pudo haber influido en su distanciamiento es la diferencia de personalidades. Demet es una persona extrovertida, alegre y cercana, que siempre se ha mostrado muy natural ante las cámaras.
Can, en cambio, es más reservado, más introspectivo y más consciente de su imagen pública. Estas diferencias, que al principio pudieron haber sido un complemento, con el tiempo pudieron haberse convertido en un obstáculo. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron entrevistas y apariciones públicas de ambos, señalando que mientras Demet mostraba una actitud abierta y espontánea, Can tendía a mantener una postura más controlada y distante. Estas diferencias en su forma de ser podrían haber generado malentendidos o fricciones en su relación. Además, hay que tener en cuenta que ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Erkénthicus les había dado una fama mundial, pero también les había puesto mucha presión. Tenían que demostrar que eran capaces de seguir triunfando por separado, y eso podía haber generado cierta competencia entre ellos. La competencia en sí no es algo malo. De hecho, puede ser un motor para crecer y superarse. Pero cuando la competencia se vuelve desmedida, puede dañar las relaciones personales. En el caso de Demet y Can, la presión por mantener el éxito y la atención mediática podría haber exacerbado cualquier diferencia o inseguridad que tuvieran, llevando a un distanciamiento gradual. Después del final de Erkénthicus, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet siguió trabajando en proyectos en Turquía, incluyendo la exitosa serie Doğduğun Kaderindir, el hogar donde naciste es tu destino. Durante este tiempo, los rumores sobre su mala relación se intensificaron. Se decía que no se dirigían la palabra, que se evitaban en los eventos públicos y que incluso habían prohibido a sus representantes que los pusieran en contacto. Esta separación geográfica y profesional solo sirvió para alimentar las especulaciones y confirmar la idea de que algo había terminado mal entre ellos. En varias ocasiones, ambos han sido preguntados directamente sobre su relación. Can generalmente ha evitado dar detalles, limitándose a decir que entre ellos hay un respeto profesional. Demet, en cambio, ha sido un poco más abierta, aunque siempre manteniendo la diplomacia. En una entrevista, dijo que trabajar con Can había sido una experiencia muy intensa, pero que también había sido muy enriquecedora. Reconoció que había habido momentos difíciles, pero que también había habido muchos momentos buenos. Estas declaraciones, aunque vagas, sugieren que la relación entre ellos fue compleja y que no todo fue un cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, los rumores y las declaraciones para intentar hacernos una idea lo más aproximada posible. En mi opinión, creo que la tensión entre Demet y Can fue una combinación de varios factores. La presión mediática, la diferencia de personalidades, la competencia profesional y quizás, también una decepción amorosa. Es posible que durante el rodaje de Erkénthicus, ambos hayan sentido una atracción real el uno por el otro, pero que las circunstancias y las presiones externas hayan impedido que esa relación floreciera. Es importante recordar que Demet y Can son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de una serie, sino personas reales que tienen sentimientos, que cometen errores y que tienen derecho a equivocarse. Es fácil juzgarlos desde fuera, pero es mucho más difícil ponerse en su lugar. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos, ni lo que sintieron, ni lo que sufrieron. A menudo los fans idealizan las relaciones de sus ídolos, esperando que su amor ficticio se convierta en realidad. Pero es importante recordar que la vida real es diferente a la televisión, y que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si eso decepciona a algunos. También creo que es importante no idealizar las relaciones. A menudo tendemos a pensar que las parejas de la televisión son perfectas, que su amor es eterno y que nada puede separarlos. Pero la realidad es que las relaciones son complicadas, requieren esfuerzo, compromiso y, sobre todo, mucha comunicación. Y a veces simplemente no funcionan. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y eso no significa que sean menos valiosas. En el caso de Demet y Can, es posible que hayan intentado construir una relación fuera de la pantalla, pero que se hayan dado cuenta de que no eran compatibles o que las circunstancias no eran las adecuadas. En definitiva, la historia de Demet y Can es una historia de éxito, de fama, de amor, de tensión y sobre todo de humanidad. Una historia que nos recuerda que la vida no es un cuento de hadas, pero que también puede ser maravillosa. Y aunque su relación no haya terminado como todos esperábamos, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables y que su química en Erkénthicus siempre será recordada.
La serie se ha convertido en un clásico de la televisión turca, y seguirá siendo vista y disfrutada por muchas generaciones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el futuro. ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos algún día? Esa es una pregunta que muchos fans se hacen. La verdad es que en este momento parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras por separado, y no hay indicios de que tengan planes de volver a unirse. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos. Yo personalmente no lo descartaría. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y es posible que en el futuro las circunstancias cambien y ambos estén dispuestos a dejar atrás el pasado y colaborar nuevamente. Lo que sí me gustaría es que, independientemente de si vuelven a trabajar juntos o no, puedan reconciliarse y dejar atrás cualquier rencor o resentimiento que pueda haber entre ellos. Creo que ambos se merecen ser felices y seguir adelante con sus vidas. Y creo que en el fondo, se tienen un gran respeto y cariño mutuo. A pesar de los rumores y las especulaciones, es posible que exista un lazo de amistad y cariño que no se haya roto por completo, y que con el tiempo pueda ser reconstruido. Para concluir este análisis, quiero recordarles que esta es solo mi opinión, basada en la información que he podido recopilar y en mi propia percepción de los hechos. No tengo la verdad absoluta y puedo estar equivocado. Lo importante es que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones y forme su propia opinión sobre este tema. Recuerden que la información que se comparte en los medios de comunicación a menudo está sesgada o incompleta, por lo que es importante ser crítico y analizar la información desde diferentes perspectivas. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde el enamoramiento en pantalla en Erkenci hasta la aparente tensión y distanciamiento posterior. Analizamos los factores que pudieron haber contribuido a esta tensión, como la presión mediática, las diferencias de personalidad, la competencia profesional y los rumores de decepciones amorosas. También reflexionamos sobre la importancia de no idealizar las relaciones y de recordar que los actores son personas reales con sentimientos y derecho a equivocarse. Finalmente contemplamos la posibilidad de una futura reconciliación y colaboración entre Demet y Can, aunque en este momento parezca improbable. Hemos viajado a través de los rumores, las declaraciones y las especulaciones, intentando comprender la verdad detrás de esta historia que ha cautivado a miles de fans en todo el mundo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado por ser lo más objetivo posible y por presentarles la información de una manera clara y concisa. He intentado evitar caer en el sensacionalismo o en la especulación infundada, y me he basado en fuentes confiables y en análisis objetivos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que puedo seguir compartiendo mi pasión por las series y los actores. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que volverán a trabajar juntos algún día? ¿Qué les pareció Erkenci? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que todos los comentarios son bienvenidos, siempre y cuando sean respetuosos y constructivos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas, siempre y cuando se mantenga un ambiente de respeto y tolerancia. Y para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores favoritos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Ampliación adicional, profundizando en el contexto cultural y las dinámicas de la industria turca ***. Para entender completamente la situación entre Demet y Can, es crucial considerar el contexto cultural turco y las dinámicas específicas de su industria del entretenimiento. En Turquía, la vida personal de los artistas está mucho más expuesta al público que en otros países, como Estados Unidos o Europa. La prensa del corazón tiene un poder considerable y la opinión pública influye fuertemente en la carrera de los actores. Además, en la industria televisiva turca, las series románticas tienen un peso muy importante.
El éxito de una serie a menudo depende de la química entre los protagonistas y las relaciones personales entre los actores pueden ser un factor clave para el éxito. Esto crea una presión adicional sobre los actores para mantener una imagen de armonía y complicidad, incluso si la realidad es diferente. La cultura turca también valora mucho la privacidad y la discreción. Los actores suelen ser reacios a hablar abiertamente sobre sus vidas personales, especialmente si se trata de relaciones amorosas. Esto hace que sea aún más difícil discernir la verdad detrás de los rumores y las especulaciones. En el caso de Demet y Can, la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, combinada con las expectativas de los fans y la intromisión de la prensa, sin duda contribuyeron a la tensión entre ellos. Además, es posible que las diferencias culturales en la forma en que ambos manejaban la fama y la atención mediática hayan exacerbado sus diferencias personales. Finalmente, es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio. Las decisiones sobre qué proyectos realizar, con quién trabajar y cómo manejar la imagen pública a menudo se toman en función de consideraciones económicas y estratégicas. Es posible que Demet y Can hayan tenido que tomar decisiones difíciles en sus carreras que afectaron su relación personal, ya sea por presiones de sus representantes, de las productoras o por sus propias ambiciones profesionales. Al tener en cuenta todos estos factores, podemos tener una comprensión más completa y matizada de la compleja historia entre Demet Özdemir y Can Yaman. No se trata simplemente de una historia de amor que no funcionó, sino de una combinación de factores personales, profesionales y culturales que contribuyeron a su distanciamiento.